estudiantes de 12º grado del bachiller en letras. El día de hoy nos corresponde trabajar, o mejor dicho, explicar el tema número 1 de el folleto o el módulo que fue entregado a ustedes y que lleva por título Palabras compuestas. Vamos a definir lo que es una palabra compuesta. Una palabra compuesta no es más que aquella donde hay una unión de una palabra o de más palabras, ¿verdad? Con el fin de tener o de adquirir un significado propio. Esta palabra, por ser compuesta, va a tener su propio significado. Vamos a ver ejemplos de palabras compuestas. Vamos a ver saca, punta. Tenemos dos palabras, saca y punta, ¿verdad? Es un instrumento donde nosotros introducimos un lápiz y le sacamos punta al mismo. Saca corcho, ¿verdad? Esa botella que tiene un corcho donde trae las bebidas, donde necesitamos, ¿verdad?, extraer o quitar ese corcho para poder saborear el líquido. Tenemos el ejemplo también de para rayos, ¿verdad? Y así vamos a encontrar muchas palabras compuestas. Pero aquí, ¿cuál es la finalidad de esto? De este tema. Aquí es la acentuación de estas palabras compuestas, ¿ya? Encontramos que existen palabras compuestas que llevan acento ortográfico o mejor conocido como la tilde. Y necesitamos ubicarlas, seleccionarlas o seguir la regla de acentuación, porque ellas tienen una regla de acentuación. Algunas de estas palabras son separadas por guión, otras no. El ejemplo que les di anteriormente de sacapunta, sacacorcho y pararrayos son palabras que no se separan por un guión. Ellas van unidas, se unen y tienen un significado. Pero ese ejemplo que yo les di no tiene acento ortográfico. Sin embargo, ahora que les vamos a decir cuáles son las reglas para acentuar correctamente las palabras compuestas, allí usted se va a dar cuenta cuándo se debe colocar el acento ortográfico. Bien, la primera regla que vamos a estudiar, que vamos a explicar, es las palabras compuestas sin guión. ¿Qué será esto de palabras compuestas sin guión? Ellas proceden de dos o más palabras, es decir, son dos palabras simples que se van a unir, ¿ya? Pero se da el caso de que estas dos palabras llevan tilde. Seleccionamos unas palabras, pero estas tienen la particularidad de que las dos tienen tilde. En este caso, o para este caso, le vamos a colocar el acento ortográfico o la tilde a la segunda palabra. La segunda palabra es la que va a llevar el acento ortográfico. Y la primera
No. Tenemos aquí el ejemplo que les traje. Décimo primero. Décimo primero. Si nosotros tenemos, ¿verdad? Nosotros vemos que la primera palabra lleva tilde y la segunda palabra lleva tilde porque décimo es una palabra esdrújula y se le coloca la tilde en la sílaba D, en la vocal E. Y séptimo es una palabra esdrújula que se le coloca la tilde. En este caso, vamos a dejar la segunda palabra ya unida con el acento ortográfico o con la tilde. Si yo tengo la palabra tío y vivo, sabemos que tío lleva tilde como palabra simple en la I, pero al unirse con vivo, pierde esa tilde, no se coloca ese acento ortográfico y la palabra compuesta no se acentúa porque es tío vivo. Tira líneas, palabra compuesta. Tira del verbo tirar, arrojar. Líneas sí lleva tilde. Entonces la palabra que se le coloca, mantiene la tilde, es línea. Bien. Ese es en el primer caso que dijimos palabras compuestas sin guión. Resumiendo, cuando la palabra compuesta va sin guión, la segunda palabra, la segunda palabra es la que lleva la tilde. Palabras compuestas con guión. En los compuestos de dos o más adjetivos, o sea, quiere decir que aquí son dos adjetivos que vamos a separar por un guión. Cada elemento de estos conserva, se mantiene con su acentuación fonética y ortográfica. Cada una de estas palabras que son divididas por un guión, separadas por un guión, se mantiene con su acentuación fonética y ortográfica. Las dos llevan tilde de ser necesario. Si una de estas palabras no lleva tilde, entonces se mantiene igual y la segunda lleva tilde. O si la primera lleva tilde, la segunda no lleva, se escribe igual. El ejemplo económico-social. Económico mantiene su tilde y es la primera palabra simple. Guión social no lleva tilde como palabra simple, así que ella se mantiene igual. Pero si vamos a ver el otro ejemplo que les voy a señalar, lógico-matemático. Lógico, como palabra simple, lleva tilde. Se le coloca la tilde, colocamos el guión y ponemos matemático. Matemático o matemática lleva tilde y se mantiene. Vemos dos casos, ¿verdad? Uno con guión, otro sin guión. Vamos a ver ahora la tercera regla que se nos señala aquí y que nos dice que cuando tenemos el adverbio mente, bien, en esta situación aquí vemos que vamos a formar una palabra compuesta de un adjetivo. ¿Qué será eso de adjetivo?
Adjetivo no es más que la cualidad o la característica de un sustantivo. Bien. Cuando nosotros tenemos el adjetivo tímido, el niño tímido. Tímido es una palabra esdrújula, lleva tilde. Al agregar el adverbio mente, agregamos el adverbio mente, se pone tímidamente, tímidamente. Y se coloca, mantiene el acento ortográfico, el adjetivo. Otro ejemplo que les voy a mencionar es ágil, el adjetivo ágil. Es un adjetivo que lleva tilde, es una palabra llana o grave y va a mantener su acento ortográfico, lo va a mantener al agregar el adverbio mente, ágilmente. Así pasaría con la palabra últimamente, fácilmente. Entonces, son 3 reglas que ya hemos visto. Palabras sin guión, palabras con guión, adverbio en mente de palabras compuestas. Estamos hablando de las palabras compuestas. Ahora viene una regla que es las palabras compuestas por una forma verbal con tilde. Aquí vemos que estas palabras o estas formas verbales sin tilde con uno o varios pronombres enclíticos. A ver, ¿qué es eso de pronombre enclítico? ¿Qué será eso de pronombres enclíticos? Bien, un pronombre enclítico no es más que aquellos que van unidos como sufijo al final de un verbo. Ellos son me, te, lo, los, la, los, le, los, os, para que éste pueda desempeñar una función. Vamos a ver que aquí tenemos suponlo. ¿Cuál es el pronombre enclítico allí? Lo. ¿Ya? Lo. Y el verbo es es suponer. Suponlo. Aquí vemos también estate. La palabra estate no lleva tilde. Dice que a partir de la ortografía de 1999, ortografía académica de 1999, estate, suponlo, deles y deme, no se les coloca la tilde porque son palabras llanas terminadas en vocal o en S. Una de las reglas que no se deben olvidar. Bien, entonces, ¿qué es un pronombre enclítico? Son aquellos que van unidos como sufijo al final. Al final, démelo. ¿Cuál es el enclítico? El pronombre enclítico, lo. Y va unido a la forma, al verbo. Bien. Vamos a ver qué son las formas verbales. Son enclíticos con pronombre. O sea, acá vimos los pronombres enclíticos. Ahora vamos a darles una idea de lo que son las formas verbales, que son con enclítico, formas verbales con enclítico, con pronombre. En enclítico llevan tilde o no, de acuerdo con las normas generales. Tenemos que seguir las normas generales de acentuación, ¿ya?
Entonces, las formas verbales con enclítico, con pronombre, ¿verdad? Se les coloca el pronombre enclítico al final. Al final es un sufijo, ¿ya? ¿Y cuáles son estos pronombres? Lo, las, os, me, te, lo, se, y así entonces vamos a ver que forman palabras compuestas. Otra de las reglas de las palabras compuestas por una forma verbal sin tilde con uno o varios pronombres enclíticos. Ya dijimos que los pronombres enclíticos son lo, te, me, lo, los, ¿verdad? ¿Claritos? Pronombre enclítico, ellos son los sufijos y se colocan al final. Bien. Ya explicado esto de los pronombres enclíticos, vamos a ver aquí que las palabras compuestas por una forma verbal sin tilde o con una o varios pronombres enclíticos, el resultado es una palabra esdrújula o sobreesdrújula. ¿Qué me dice la regla a mí de las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas? Que todas llevan tilde. Todas llevan acento ortográfico. Todas las palabras esdrújulas y todas las palabras sobreesdrújulas llevan tilde. El resultado es una palabra esdrújula o sobreesdrújula con tilde. Entrégaselo. ¿Cuál será el pronombre enclítico aquí? Si ya la profesora me dijo que los pronombres enclíticos son lo, me, entonces aquí entrégaselo. O sea, tú entrégaselo. ¿A quién? A él. Mírame. ¿Cuál es el pronombre enclítico? Me. Entonces, mírame, palabra esdrújula y lleva acento. Dáselo, dáselo, antojósele. Y así vamos nosotros a ver cuáles son las reglas de las palabras compuestas. Bien. El tema de hoy ha sido las palabras compuestas, pero no las palabras compuestas nada más. Hemos dado la definición de palabras compuestas y decimos que una palabra compuesta no es más que aquella que es la unión de una palabra o varias palabras, ¿verdad? Para tener o para adquirir o para poseer un significado propio. Que a estas palabras compuestas son palabras simples, ¿verdad? Que nosotros vamos a utilizar, pero que uniéndolas van a ser palabras compuestas. Unas van a llevar tilde o acento, otras no lo van a llevar. En este caso, vamos a tomar dos palabras simples para ver o darnos cuenta si esta palabra lleva o no lleva tilde. Vamos a ver una palabra compuesta, cubre cama. Cubre cama es una palabra compuesta. Cubre del verbo cubrir y cama de la cama, ¿verdad? Donde nosotros vamos a descansar en un determinado momento. En este caso, esta palabra no lleva tilde, porque ninguna de las dos lleva. Pero hay reglas. Una de las reglas que se nos mencionó, que ya se les había dicho anteriormente, es una palabra sin guión. En este caso, si vamos a formar una palabra compuesta y las dos llevan tilde, aquí me dice la regla que la segunda es la donde va a permanecer la tilde. Tras pies, tilde en la E.
17º, que fue el ejemplo que al inicio se les dio. Las palabras compuestas con guión, aquí nos dice que como son dos adjetivos y si los dos adjetivos llevan tilde, permanece cada una de ellas con su tilde, solo que la separación del guión no cambia. Ellas quedan con su acentuación fonética y ortográfica. Ellas no la pierden, ellas las mantienen. Acá vamos a ver a las palabras compuestas por un adverbio terminado en mente. Nos dice la regla que en este caso el adjetivo, mantiene su acento, no lo va a perder, no lo pierde. En el caso de las palabras compuestas por una forma verbal sin tilde con uno o varios pronombres enclíticos, aquí, ¿verdad? Vemos que son las palabras, el resultado van a ser las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. Ya sabemos que un pronombre en enclítico, ¿verdad? Es un sufijo que se coloca al final y que estos son lo, to, se, me, etcétera. Y van a formar las palabras sobreesdrújulas que siempre van a llevar tilde y las palabras esdrújulas. Bien, hemos dado por finalizada la clase de hoy de 12º letras con el primer tema, las palabras compuestas. Vimos las reglas, definimos qué es un pronombre enclítico y esperamos que pues esta explicación les sirva de mucho. Hasta la próxima clase. Bendiciones.